Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos para culminar con las clases que habíamos dado acerca de lo que era el tercer militarismo en el caso de la historia del Perú. Entonces, ese tercer militarismo que vamos a tocar hoy en día, o esta segunda parte del tercer militarismo, abarcaremos pues brevemente, según el tiempo que tenemos también, que aquí no es mucho, el gobierno constitucional de don Luis Miguel Sánchez Cerro y el segundo gobierno de don Óscar R. Benavides. No olvides, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y te invito pues a suscribirte a este canal para que puedas visualizar los diferentes videos de carácter netamente educativo que estaremos subiendo y que ojalá sea de tu agrado. Muy bien, siguiendo entonces pues con los gobiernos, ya decíamos, tenemos el gobierno constitucional de don Luis Miguel Sánchez Cerro, que va a gobernar de 1931 a 1933. Don Luis Miguel Sánchez Cerro va a ganar las elecciones, ¿sí? Y asume la presidencia el 8 de diciembre de 1831. Lo comenté en el video anterior en la primera parte, y esto pues asombró tremendamente al Partido Aprista Peruano y sobre todo a don Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces Víctor Raúl, al saberse los resultados, inmediatamente se sintió pues que le habían hecho fraude. Así que el Partido Aprista inmediatamente denunció fraude, ¿sí? Y proclamó a Víctor Raúl Haya de la Torre como el presidente moral del Perú, ¿no? Se dirigió el mismo día que Sánchez Cerro asumía la presidencia en Lima. Víctor Raúl Haya de la Torre se dirigía pues a sus correligionarios en Trujillo y ahí lanzaba pues un discurso bastante atrevido, bastante retador, ¿no? En donde especificaba que al Partido Aprista por la fuerza no se le iba a reducir y sobre todo que solo el aprismo salvará al Perú, y llamaba pues a los apristas a prepararse para un periodo difícil y de gran sacrificio. Entonces, Sánchez Cerro ante esta amenaza pues reacciona, ¿no? Así que persigue al Partido Aprista Peruano y que es declarada fuera de la ley y ordena que capturen a Víctor Raúl Haya de la Torre y empieza pues una persecución a los miembros del Partido Aprista Peruano. Entonces, dentro de los, digamos, hechos de este corto gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, llamémosle conflictivo gobierno, ¿sí? El primer hecho que va a tener en cuenta entonces es el enfrentamiento con el Partido Aprista Peruano, ¿sí? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, eso es lo que significa APRA. Entonces, el primer hecho, la rebelión de Trujillo de 1832. Entonces, ante los hechos anteriormente expuestos, el 7 de julio de 1932, los apristas, liderados por el búfalo Manuel Barreto y el hermano de Víctor Raúl Haya de la Torre, Agustín Haya de la Torre, se declaran en rebeldía y van pues a liderar a los apristas que van a tomar el cuartel Donovan de Trujillo. Ahí van a tomar armas, se van a preparar, se van a trincherar, y este levantamiento ya pues toma un carácter casi de guerra civil, ¿sí? El gobierno entonces respondió, ¿no?, de la siguiente manera. Primero bombardea el puerto de Salaberry, ¿sí?, para detener a los apristas, y posteriormente también va a bombardear la ciudad de Trujillo, que es el 9 de julio. En respuesta, ¿sí?, el 10 de julio, es decir, al día siguiente, los apristas masacraron a 14 oficiales, un soldado y 25 civiles. No puedo colocar imágenes un poquito más fuertes por respeto, pero realmente hubieron policías que fueron inclusive decapitados por los apristas, ¿no? Entonces, el 11 de julio, ante esta situación, el ejército responde. El 11 de julio, el ejército ataca a Trujillo por tierra y empieza una tremenda masacre. El 11 de julio cae el último bastión aprista en lo que es Trujillo, sí, que es el barrio de Chicago, que era un barrio netamente aprista, pero los muertos se contaban por miles, ¿no? Aunque tanto el gobierno como el Partido Aprista ocultaron realmente cuántos fueron en realidad los muertos de esta rebelión aprista. Fueron fusilados 200 apristas en Mansiche. Hoy saben por qué. El APRA, el norte siempre ha sido aprista, por si acaso, y sobre todo Trujillo, pues la tierra de Víctor Raúl. Hoy saben que todos aquellos que les gusta el deporte, ahí en Trujillo hay un estadio que se llama el Mansiche de Trujillo. Ahora saben por qué se llama Mansiche, ¿no? Ahí fueron fusilados 200 apristas. Y otro grupo, mayor inclusive, como mencionan algunos, fueron fusilados en las ruinas de Chanchán. Los apristas fueron declarados fuera de la ley, y pues el Partido Aprista, de igual manera, e incluso a los apristas se les consideró casi como
terroristas, ¿no? Es decir, gente que causaba terror, estaban fuera de la ley y los apristas tenían que ocultarse. El segundo hecho importante de este gobierno es el levantamiento de Cajamarca, liderado por Gustavo el Zorro Jiménez. ¿Recuerdan a Gustavo el Zorro Jiménez? Sí, pues de que se había revelado anteriormente, ¿sí? Para darle el gobierno de Elías, ¿se acuerdan o no? Ya, ese señor. Ese señor nuevamente se reveló el 11 de marzo y se proclamó en Cajamarca presidente de la República. E inmediatamente buscó el apoyo de los apristas, porque todavía estaba pues reciente el levantamiento de los apristas, ¿no? Y había ese resentimiento hacia el gobierno. Pero sin embargo los apristas no respondieron como Gustavo el Zorro Jiménez esperaba. Pues es que cuando Gustavo el Zorro Jiménez se dirige hacia Trujillo y estando más o menos a la altura de lo que es Paiján, el 14 de marzo, ante la negativa de los apristas de apoyarlo, es que Gustavo el Zorro Jiménez se va a suicidar. Y de esa manera acaba su vida pues este romántico militar que siempre quedará pues en las páginas de la historia, ¿no? Otro hecho importante que da don Sánchez Cerro durante ese gobierno es que va a permitir, ¿sí? O va a decretar la libertad de cultos. En otras palabras, no nos va a encasillar solamente en la religión católica, sino que los peruanos vamos a tener libertad de escoger a qué culto quieres pertenecer, en otras palabras, aunque el Estado peruano es laico, acuérdense. Asimismo, dio la Constitución de 1933, esta Constitución el 9 de abril. Esta Constitución es muy importante ya que va a durar hasta el año de 1979, ¿sí? En que va a reemplazar por la Constitución del mismo año y que va a ser pues elegida en una asamblea presidida justamente por Víctor Raúl Haya de la Torre. En esta Constitución se fijaba por primera vez en 6 años el periodo presidencial y asimismo se prohibía la reelección inmediata de los presidentes. Otro hecho que tuvo que afrontar don Luis Miguel Sánchez Cerro fue el conflicto con Colombia. Este conflicto nace, aunque parezca mentira, en el gobierno del oncenio. Si ustedes recuerdan, Leguía había firmado un tratado con Colombia, el Tratado Salomón Lozano. Recuerden que la frontera entre Perú y Colombia era el río Caquetá y no el río Putumayo. Pero Leguía, al firmar el Tratado Salomón Lozano el 24 de marzo de 1922, entonces este tratado le cedía los territorios entre el río Caquetá y el río Putumayo a Colombia e incluso le daba el famoso trapecio amazónico, incluida la población de Leticia, que nada tuvieron conocimiento de ese tratado. Este tratado se mantuvo secreto por 10 años, hasta que los de Leticia se dieron cuenta que ya no eran peruanos, sino que eran colombianos, pues no, digámoslo así, Leguía los había regalado. Entonces, ante esta situación, en septiembre de 1932, claro, cuando se dieron cuenta, pues no. Entonces los pobladores de Leticia, apoyados por los pobladores de Loreto, de Iquitos específicamente, recuperan Leticia e izan el pabellón nacional. Pero ya no era territorio nuestro, ¿sí? Entonces el 1 de septiembre fue, el alférez Juan de la Rosa ocupó Leticia, ¿no? Y la reclamaron como territorio peruano, sorprendiendo pues al destacamento colombiano que no esperaba este ataque. Ante la movilidad a nivel nacional, ante las protestas contra, digamos, este tratado, es que Sánchez Cerro se ve obligado, prácticamente el pueblo lo obliga a desconocer el Tratado Salomón Lozano. Entonces el Perú en este momento está en un peligro de una guerra externa. Claro, porque un tratado no se puede pues eliminar así nada más. Entonces el Perú se preparaba para la guerra definitivamente. Si querías tú rescatar el territorio, tenía que ser mediante la guerra. Entonces Sánchez Cerro se prepara, va a organizar a las tropas, los va a pasar revista en el hipódromo de Santa Beatriz y vamos a ver lo que pasó ahí a puertas de una guerra, por si acaso. Este conflicto se va a solucionar recién en el siguiente gobierno. Entonces, habíamos visto que el 30 de abril de 1933, Sánchez Cerro, pasándole revista a las tropas que se preparaban para ir hacia el norte a la guerra con Colombia, Sánchez Cerro es asesinado. ¿Quién lo asesina? Abelardo Mendoza Leiva, que era un aprista. En otras palabras, los apristas tomaron venganza, pues no, por las matanzas que se había dado durante la gran rebelión aprista. Entonces, como pueden ver, Sánchez Cerro fue pues sorprendido por la espalda, fue disparado, le dispararon en su carro frente a todos los militares, ¿no? Que fue un escándalo. Entonces, esto nos trajo un tremendo problema. ¿Por qué?
Porque recuerden que Sánchez Cerro era pues el líder de la Unión Revolucionaria, y la Unión Revolucionaria tenía pues una organización fascista, y la Unión Revolucionaria iba a buscar venganza. El APRA también, entonces se venía una guerra civil, peligro de una guerra civil entre el APRA y la Unión Revolucionaria. Pero también teníamos el peligro de una guerra externa, ya que se había atacado pues a Colombia. Entonces en este momento el Perú pasaba por una terrible, pero terrible crisis política, económica, social, llámenlo ustedes como gusten. Ante esto, asume la presidencia de la República el presidente del Consejo de Ministros, José Matías Manzanilla, ¿no? Que declara el estado de emergencia, pero en realidad este señor gobernó casi nada. Porque cuando se dirigió al Congreso a que se le ratifique pues como presidente, porque le correspondía, el Congreso ya había nombrado a otro. Se dio con la sorpresa que ya no era presidente, así que había gobernado ahorita nomás, ¿no? Entonces el Congreso buscó una persona que sea de carácter, que tenga fuerza, pues no, para poder afrontar el problema. Y ese señor va a ser pues don Óscar Raimundo Benavides, que ya había gobernado anteriormente cuando le dieron el gobierno en la República Aristocrática a don Guillermo Billinghurst. Entonces tenemos como nuevo presidente, nombrado por el Congreso, a don Óscar R. Benavides. Entonces tenemos gobierno de don Óscar Raimundo Benavides de 1933 hasta 1936 debería ser. Pero gobernó hasta 1939, es decir, va a gobernar 6 años. Por eso es que se le conoce con el nombre del sexenio, no lo olviden. ¿Ya? Debería cumplir el mandato, como le dije, de Sánchez Cerro. No fue así, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Su lema fue orden, claro, había que poner orden internamente. Paz, porque teníamos un problema externo con Colombia. Y por supuesto, trabajo. Su objetivo era pacificar el país ante una posible guerra interna y evitar la guerra externa. Ese era el objetivo grande que tenía que afrontar don Óscar R. Benavides. Primero, para pacificar el país, ¿qué cosa hizo? Para pacificar el país, Óscar R. Benavides optó primero por tratar de, ganarse a los líderes de ambos partidos que estaban en conflicto. En este caso, declara la ley de amnistía para los presos políticos, tanto del partido aprista como de la Unión Revolucionaria. Esto pues ayudó a apaciguar un poco las cosas, aunque luego los va a perseguir nuevamente, porque estos no se quedaban tranquilos. Dio la ley de seguro social obrero, es decir, pues atiende también a la gente humilde, dio la atención médica y la jubilación, ¿sí? Creó los primeros comedores populares, ¿sí? Las fuerzas policiales la entregó a una misión italiana para que sean preparadas, y lo más importante, ojo con esto porque va a repercutir en el otro gobierno, es que cuadruplicó el poder de las Fuerzas Armadas. Este punto es clave, porque ahí nomás en el otro gobierno vamos a tener una guerra. Ahí se va a haber una guerra externa. Y si no hubiéramos tenido estas Fuerzas Armadas, definitivamente hubiéramos perdido esa guerra. Ahora, para ponerle fin al conflicto con Colombia, don Óscar R. Benavides firmó el Protocolo de Amistad, Límites y Cooperación de 1934, que ratificó pues el Tratado Salomón-Lozano. En otras palabras, se fijó como frontera el río Putumayo, y Leticia definitivamente quedó en manos de Colombia. Otras obras de este gobierno tenemos, por ejemplo, importantísima, inició la construcción de la carretera panamericana, que es la columna vertebral, digamos, de lo que es la zona vial en nuestro país, y por supuesto también inicia la construcción de la carretera central. Otro hecho importante, inicia la construcción del Palacio de Gobierno y del Palacio de Justicia, tal como lo conocemos hoy en día. Asimismo, va a iniciar la construcción del terminal marítimo del Callao, que es un hecho muy importante. Dio el Código Civil de 1936, que tenía 5 libros, etc. Pero lo más importante es que aquí ya en un documento se estipula la figura del divorcio. Recuerden que antes ya se había dado la figura del divorcio, pero con separación de cuerpos. Acá ya es una ley, está en el Código Civil. Convocó a elecciones presidenciales en 1936 y en esas elecciones va a salir ganador don Luis Antonio Eguiguren. Sin embargo, estas elecciones van a ser eliminadas por los militares. ¿Por qué? Porque según los militares, los apristas habían apoyado a Eguiguren y por lo tanto esos votos no valían. Así que el Congreso prorrogó 3 años más el gobierno de Benavides, por eso es que va a gobernar hasta 1939. Y ahí sí convocan elecciones y va a salir ganador pues don Manuel Prado y Ugarteche. Espero entonces brevemente haberles explicado, que me hayan entendido, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.